Ya, vamos a ver hoy día asociación de resistores. Pero, ¿qué cosa es un resistor? Un resistor es una resistencia que está conformada por un aparato eléctrico, ¿no? Sea grande o sea pequeñito. Cada uno tiene valores diferentes. Los resistores en sí se oponen a la resistencia, a la corriente eléctrica. Se oponen siempre al flujo de electrones. Por ejemplo, si ustedes tienen un foco, ¿no? Un foquito, ese foco tiene una resistencia. Si ustedes tienen un televisor, ese televisor tiene una resistencia. Si ustedes tienen una licuadora, esa licuadora tiene una resistencia. Cualquier elemento eléctrico tiene una resistencia. Pero esta resistencia se puede acoplar de diferentes maneras. Pueden ser acopladas en serie o pueden ser en paralelos. En el campo de la electricidad, esto se le conoce como cargas. Por ejemplo, si yo tengo conectado un foco, para mí es una carga. Si yo tengo conectado un televisor, ese televisor para mí es una carga. Si yo tengo una licuadora, esa licuadora es una carga. Cualquier elemento eléctrico que consuma energía, a ese le llaman cargas. Cargas porque es la que sostiene la red eléctrica, ¿no? Entonces, se le considera carga porque es un trabajo que tiene la red eléctrica para soportar esa potencia y poder eliminar, para poder alimentar dichas cargas. Pero ellos realizan trabajo. El flujo de electrones realiza trabajo. ¿Pero por qué realiza trabajo? Por la oposición de la resistencia que tiene cada uno de los aparatos eléctricos, ¿no? Los materiales también tienen diferente resistencia. Por ejemplo, si yo comparo la madera con un pedazo de metal, entonces yo sé que quien tiene más resistencia es la madera. La madera es un material que se opone a la resistencia, perdón, que se opone al flujo de electrones. Por eso que se toma como referencia la madera como uno de los mejores aislantes, aisladores. La porcelana. La porcelana también ofrece gran resistencia. No pasan los electrones, no pasan, ¿no? Entonces, estos se convierten como aisladores. Eh, En cambio, el metal no. El metal tiene poca resistencia y deja pasar gran cantidad de electrones. Tanto será así que, como pasa el flujo de electrones, eso se hace como consecuencia que haya una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, el cuerpo humano es, tiene resistencia, también tiene su resistencia, pero es poca. ¿Por qué es poca? Porque nosotros tenemos sales en nuestra sangre, en nuestros tejidos, tienen sales y ya se sabe que la sal es un buen conductor de la corriente eléctrica. Entonces, a través de las sales pasa la corriente y si la corriente es alta, entonces nosotros nos electrocutamos y podemos inclusive morir, ¿no? Entonces, este es un caso de las resistencias. Todos los materiales tienen resistencia. Los aparatos electrónicos tienen resistencia, todos, todos. Pero esta resistencia se representa por una línea quebrada, ¿no? Línea quebrada y como le dije, tiene acoplamientos que puede ser en serie, una a continuación de la otra, o puede ser paralelo, como se están observando, una enfrente de la otra. Cuando la resistencia está en serie, para calcular la resistencia total de todo ello, se tiene que sumar. Sumarías R1 más R2 más R3
Y si hubiera más resistencias en serie, también se sumaría. En este caso, cuando las resistencias se encuentran en serie, la corriente que pasa por cada una de ellas es la misma, porque es la corriente que fluye por la misma línea. Pero cuando una corriente o cuando el flujo de electrones pasa por una resistencia, esta resistencia va a emitir una tensión, o sea, un voltaje. A ver, chicos, escuchen bien, porque esto es importante. Cuando la corriente pasa por una resistencia, se produce un voltaje. ¿Ya, chicos? Ahí se produce un voltaje, siempre. Así sea mínima o máxima la resistencia, siempre se produce un voltaje, ¿no? Entonces, en este caso, si la corriente pasa a través de cada resistencia en serie, entonces cada resistencia tiene un determinado voltaje y los voltajes se tienen que sumar, ¿ya? Vamos a ver lo que son paralelos. Cuando son paralelos, para encontrar la resistencia equivalente, tienes que invertir. Por ejemplo, invierte la primera resistencia más la segunda resistencia más la tercera, y si hubiera más resistencias en paralelo, también, pero cos inversa. Y eso lo vas a igualar a la inversa de la resistencia total, ¿ya? Pero cuando nosotros aplicamos esta fórmula, nos vamos a encontrar con la matemática. Ahí tenemos que saber fracciones. En este caso, la corriente que pasa por acá se distribuye en ambos lados. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá un flujo de corriente. Ese pasa por acá, luego pasa directo y luego paso para el otro extremo. Se distribuye, es como una cañería de agua. El flujo de electrones por la corriente eléctrica es como una cañería de agua. Pasa a través de los conductores, ¿no? Mientras el agua pasa por las cañerías, esto pasa por los conductores. Y se distribuye a cada resistencia. Para este caso, para calcular la corriente total, tienes que sumar todas las corrientes pequeñas que se distribuyen, ¿ya? Y el voltaje que emite cada resistencia en paralelo es igual, es la misma, ¿ya, chicos? Entonces, estas propiedades tienen que tomarlas en cuenta. Listo, eso sería lo único que les puedo explicar para comenzar con los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver un caso especial. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, solo dos, porque ojo, pueden ver 3, pueden ver 5, no sé. Pero cuando hay dos, entonces, ¿cómo vas a encontrar la resistencia total o equivalente? Solo multiplicas la primera por la segunda y lo divides entre la suma de las mismas. Nada más, ¿ya? Y vamos a ver el siguiente, donde dice aprende más. A ver, dice bloque 1. 1, indique verdadero o falso. Dos resistencias se pueden conectar solo en serie. Dos resistencias se pueden colocar solo en serie. No, puede colocarse en paralelo. Este puede ser falso. Este puede ser falso. Dice, cuando dos o más resistencias están en serie, la intensidad de la corriente es la misma, por supuesto. Este es verdadero. La intensidad de la resistencia eléctrica es el ohm. Claro, la resistencia eléctrica, ¿no? Su unidad es el ohm, que tiene un símbolo así. Esa es su simbología de la resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, la unidad de la resistencia eléctrica es el ohm verdadero, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la letra D. ¿Ya, chicos? Por ahí marquen. Pasamos a la pregunta 2. Indique verdadero o falso. Dice, si dos resistencias están conectadas en paralelo, ¿están soportando la misma diferencia potencial? Por supuesto. Y hemos dicho,
que cuando tengan dos resistencias en paralelo o más, el voltaje es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Cuando hablo de voltaje, también estoy hablando de la diferencia potencial, por si acaso son sinónimos, ¿ya? Cuando yo digo diferencia potencial, es lo mismo que si yo dijera voltaje. Dos, la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es menor que cualquiera de las dos. Se tendría que ver, ¿no? Se tendría que ver. Dice, si dos focos están conectados en paralelo, estos deben tener necesariamente la misma resistencia eléctrica. Si dos focos están conectados en paralelo, estos deben tener necesariamente la misma... No, falso. Este sí es falso. Porque pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Pueden ser igual resistencia o pueden ser diferentes resistencia. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Además, todas las conexiones de todas las casas, en sus casas, en mi casa, en todo lugar, todas esas conexiones están en paralelo, todas. Así que, si yo tengo una resistencia de una licuadora y una resistencia de un televisor, ambas son diferentes, pero están conectadas en paralelo. Por lo tanto, ahí se contradice, ¿no? Bueno, sería falso, verdadero, falso. ¿El otro cuál era? Ahí vamos a ver. Uy, ahí sí. Vamos a considerar la resistencia equivalente entre dos resistencias. Por ejemplo, acá miren, ve. Es en paralelo, de diferente valor, el valor de su resistencia equivalente se obtendrá dividiendo el producto entre la suma de los valores de la resistencia. A ver, vamos a comprobar. Vamos a suponer que esto valga 6 y esto valga 6. Si tú reemplazas, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasaría? A ver, 6 por 6, 36. Y 6 más 6, 12. 36 entre 12, ¿cuánto es? 3. Entonces, la pregunta ¿es menor o mayor o igual que las resistencias anteriores? A ver, ¿qué dicen? ¿Mm? A ver, Fernández, ¿qué dices? Dos resistencias paralelos, uno de 6 ohmios y otro de 6 ohmios. Realicé el cálculo repetido para encontrar la resistencia equivalente y nos me da 3 ohmios. Entonces, ¿fue menor o mayor? A ver, chicos, voy a comenzar a llamar. A ver, por ahí, cámara apagada. Moisés Martínez. A ver, Moisés, ¿qué es? ¿Menor o mayor? Menor, profe. Menor, pues. Claro, pues. Este es 3 y este es 6. Cada uno tiene 6. Entonces, es menor. Por lo tanto, acá que nos decía, la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es menor que cualquiera de las dos, verdadero. Entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Acá sería la D. ¿Ya? 3. A ver, chicos, voy a darle la asistencia, ¿ya? Antes que me vaya a olvidar. Si no, se me escapan y ya no les doy la asistencia. A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Le llegó la asistencia? Ya, gracias, Adriana. Ya, a ver, chicos, sigamos.
Ya. A ver, chicos, he copiado parte de la 3 para tener espacio, porque estoy viendo que su libro está muy ajustadito. Está muy ajustado y, bueno, le he hecho una hoja aparte. Que es la misma, es la que, es el numeral que sigue. ¿Quedó claro? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? 3. A ver, por favor, presten atención, porque voy a hacer preguntas, ¿ya? Y de repente esto ven en el examen. Así que presten atención. Dice 3. Hay la resistencia equivalente de 3 resistencias de 20 ohmios, 5 ohmios y 6 ohmios conectadas primero en serie y luego en paralelo. Uy, primero en serie. ¿Qué significa en serie? A ver, ¿qué significa en serie? ¿Cuántos son? 1, 2, 3. Entonces, 1, 2 y a continuación otro, 3. Esto está en serie. Esto está en serie. Entonces el primero vale 20 ohmios, que puede ser un foquito. 5 ohmios, puede ser un LED. 6 ohmios, puede ser un cargador de batería. Ahí está. Entonces, yo quiero ya la resistencia equivalente. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué es igual? A ver, ¿qué dicen? ¿A qué es igual eso? ...31, dice Emily. A ver, claro, 31, pues, porque los que están en serie se suman. Chicos, participen. A veces pienso que tengo 3 alumnos nomás. Acá sería 31. Esto en serie. Tenemos, a ver, puede ser la A, puede ser la B, puede ser la E. La D ya no puede ser, ni la C. Y la resistencia equivale ahora en paralelo. Ahora vamos a hacer en paralelo. A ver, ¿cómo sería en paralelo? O sea, esto, en paralelo. Entonces, si yo tengo una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Esto está en paralelo. Este puede ser de 20, este puede ser de 5 y este puede ser de 6. Ahora sí, está en paralelo, ya no en serie, está en paralelo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en paralelo? A ver, con el paralelo, ¿cómo era? Sería 1 sobre la resistencia equivalente, o sea, la resistencia total, invierto cada uno, o sea, 1 sobre 20, más el otro 1 sobre 5, y el otro 1 sobre 6. Ahí está. A ver, matemática, mínimo. ¿Cuánto sería el chico mínimo? 60, ¿no? Los chicos están callados. No sé qué nota les voy a poner, ¿ah? 60 entre 20 nos da 3. Por 1 da 3. 60 entre 5 sale 12. 12. Por 1 12. Y 60 entre 6 sale 10. 10. 10. Yo tengo 1 sobre R.
Sumando todo, ¿cuánto sale? 15, 25, ¿no? Pero, como es una inversa, entonces invierto todo. O sea, pondría, si es 1 sobre R, pongo R sobre 1. Igual, si es 25 sobre 60, pongo 60 sobre 25. Pero el 1 ya no es necesario ponerlo abajo. Ya no es necesario. Ya se sobreentiende, ¿no es cierto? Y sería R es igual 2,4. a... ¿Cuánto sale? 2,4. 12 sobre 5. 12 sobre 5, que equivale a ¿cuánto? 2,4 2,4. ohmios. Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A... No. Acá sería la E. Opción 31 y 2,4. Ahí está, a ver. 31 y 2,4. Ahí está. Ay, chicos, ¿se entendió? Chicos, paran callados. Creo que están durmiendo todavía. No han completado su sueño. Respondió Zapata. Muy bien. Zapata, los tiempos. A ver. Copien, chicos. A ver, chicos, ¿ya copiaron? Ya, continuamos. Pregunta número 4. Si tenemos tres resistencias de 12, 6 y 5 ohmios y las dos primeras se conectan en paralelo y este conjunto en serie con la tercera, allá la resistencia equivalente. A ver, este sería primero, segundo y tercero. Primera resistencia, segunda resistencia y tercera resistencia. Dice, las dos primeras se conectan en
paralelo. Se conectan en paralelo. O sea, ¿cuál se conecta en paralelo? A ver. A ver, se conecta en paralelo. La que era primera. Y la segunda. Ahí está. Se conecta en paralelo. A ver, ¿qué valor toma esta resistencia? ¿Qué valor sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué valor tomaría esta resistencia? 12. 12 ohmios. Y acá la segunda. 5 ohmios. La segunda. La segunda Seis. es 6 ohmios. 6. 6 ohmios. Ya. La primera. Y esta es la segunda. ¿Por qué la primera y la segunda? Porque dice que las dos primeras se conectan en paralelo. Ya, entonces la primera y la segunda ya la conecté en paralelo. Uno enfrente del otro. ¿Y qué más dice? Y este conjunto, o sea, esto es un conjunto en serie. Ah, ya, o sea, voy a conectar por acá en serie otra resistencia. Con la tercera. ¿Cuál sería la tercera? Esta sería la tercera. Listo. Hallar, hallar resistencia equivalente. A ver, ¿cómo sería esto? Cuando son en paralelo, ¿no? Cuando son en paralelo, ¿qué se hacía? ¿Se acuerdan? Ah, en el libro había un caso cuando había dos resistencias en paralelo. ¿Cómo era? Se multiplicaba y abajo se sumaba. Revisen su libro. Se multiplicaba arriba y luego se sumaba abajo. Y ahí obtenía una resistencia. A ver, ¿qué valor sería acá? En el primero, ¿qué valor sería? 12. Y el segundo, ahí está, 12, 12. Y el segundo, que es esta, 6, 6. ¿Cuánto sería acá? 72 sobre 18. A ver, ¿quién me dice cuánto es? 4. 4. 4, ¿no? 4 ohmios. O sea, quiere decir que todo este conjunto representa ¿cuánto? 4 ohmios. Ese sería el primer conjunto. Luego, el siguiente, el de 5. Entonces, va a continuación. Y entonces yo quiero saber la resistencia total. ¿Cuál sería la resistencia total? A ver, por ahí. 9. 9. 9 ohmios es la respuesta. Listo. Ahí está. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, copien.
Chicos. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice? Se dispone de resistencia de los siguientes valores. 8 ohmios, 12 ohmios y 5 ohmios. Si las dos primeras se conectan en serie, ya. Entonces, en serie sería la primera, la segunda. ¿Quién es la primera y quién es la segunda? 8 la primera, 12 la segunda. ¿La primera es 12? 8. 8. ¿Ya? Entonces, la primera es 8. Y la segunda es 12 ohmios. ¿Qué más dice? Y este conjunto en paralelo con la tercera. Ya. A ver, primero quiero calcular cuánto sale esto. A ver, ¿quién me dice? 20 onzas. 20, ¿no? Está facilito. Luego dice que este se conecta en paralelo. ¿Con quién? ¿Con quién se conecta en paralelo? Con la tercera. O sea, aquí en la tercera es de 5. De 5 ohmios, pero la respuesta acá, ¿cuánto sería la respuesta aquí? Acá, ¿cuánto sería la respuesta? ¿Qué pongo acá? A ver, chicos, respondan. ¿Qué valor sería esta resistencia? ¿Qué valor tendría? 20. 20, pues. Uy, uy, uy. 20. Ahora sí, cuando son resistencias en paralelo, cuando son dos, ¿qué sería? La multiplicación. Sobre su suma. Ya, entonces, ¿quién sería la multiplicación? 20 por 5. 20 por 5 sobre 20 por 5. Ya, ¿y esto cuánto sería? 100 sobre 25. 100 sobre 25. ¿Y esto cuánto es? 4. 4 ohmios. Listo, chicos. A ver, copien un poquito rápido, que si no va el Zoom. ¿Está claro, chicos? ¿O está tranca el tema? Claro, profe. ¿Está claro? A ver, las Emilys. ¿Están claros, chicas? Creo que están indecisas. ¿Está claro, Sebastián? ¿Está claro como el agua? Allá. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Listo. Chicos, el viernes le doy su Kahoot, ¿ya? De este curso. La verdad que tengo mi internet lo tengo muy bajo. Ya no he podido crear Kahoots. Entonces el día viernes le voy a dar. Cualquier cosita tienen que revisar el video, chicos, ¿ya? Revisen siempre los videos. A ver, chicos, pasamos a las 6. A ver qué podemos hacer aquí. Con el poco tiempo que nos queda. A ver, estamos observando en la figura 4 resistencias. Pero hay un grupo de resistencias en paralelo. ¿Cuál es ese grupo de resistencias? ¿Cuál es? Acá. Están en paralelo. Entonces, ¿cuál sería aquí? Es ¿Cómo por sería la 6 resistencia acá? sobre 3 más 6. Bien, claro. Oye, a ver, ¿cómo te pidas? 2, sale 2. Ya, te voy a poner tu nota. A ver, ¿cuándo sale todo? 18 entre 9, 2, ¿no? 2. 2. O sea, ¿cómo queda la gráfica? Acá queda 10. 10 Acá, también. acá dio 10. 2. 2.
2 ohmios, y el resto es 8. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a sumar aquí. Se suma 8 más 2, saldría 10 y sería el paralelo. ¡Claro! Chicos, se nos va el Zoom. Nos vemos más tarde. Ya, 10 y 10. Ya ustedes lo terminan, ¿ya? Ahí lo terminan ustedes. Está facilito. Los dejo. Creo que sale 5, creo que sale 5. Creo. Ahí ustedes lo comprueban. Nos vemos más tarde, chicos. Nos vemos.